Nos vamos con otro Diego, a Temuco, por lo que ocurrió ayer, esta explosión por saturación por gas que ocurre en esta casa de Temuco. Ayer nosotros informamos en la mañana que pasó exactamente esto mismo en Tocopilla. A la 1:03 de la tarde pasa esta situación con esta casa que termina absolutamente destruida. Una persona fallecida también, Michel. Algo que en esta época suele repetirse. Sí, y es bastante más seguido de lo que vemos durante el resto del año. ¿Por qué? Por el uso, entre otras cosas, de mayor gas y la calefacción. Claro. Dieguito Sangüesa, disculpe. Voy con usted ahora. ¿Cómo está? Buen día. Vimos la cámara de seguridad que usted nos mandó ayer del terror, ¿o no? Sí, esa cámara de seguridad es de la parte posterior de esta casa que ustedes están viendo en la imagen de Diego Gallardo. Así quedó la casa, pues totalmente destruida. Esta explosión lo que hizo fue un socavón, según informó bomberos, y el primer piso se dio, está en la parte baja. Por lo menos mide cerca de 1 metro de profundidad este socavón que se generó producto de la explosión de aparentemente una saturación por gas. Está en investigación aún. Hay una persona adulto mayor de 77 años que terminó fallecida tras esta explosión. Ayer inmediatamente los bomberos generaron mecanismos de búsqueda en primera instancia de poder apagar el incendio en este lugar y se dio con ella. En un principio se buscaba a 5 personas desaparecidas, luego se logró contactar a la familia a medida que iban pasando los minutos y allí ya luego se dio con el cuerpo lamentablemente de esta adulto mayor. Bueno, durante la jornada de ayer, de la tarde-noche, estuvieron trabajando los equipos de bomberos para poder ir revisando casa por casa y descartar otra posible fuga y que pudiera afectar a los vecinos durante por lo menos de esta jornada. Eso fue descartado por el personal especializado de estudios que trabajó acá en este sector y también acá tendrá que haber una investigación por parte de la SEC. De hecho, los vimos ayer a funcionarios de ellos que estaban recorriendo acá la zona, las diversas casas, revisando las cañerías de gas y también viendo la instalación de cañerías de donde se produce finalmente esta explosión. Acá, ayer era día domingo, tú lo decías, a 3 de la tarde aproximadamente, la gente se estaba preparando para almorzar, algunos nos decían que estaban cocinando, cuando sintieron esta fuerte explosión que por lo menos la onda expansiva llegó a unos 100 metros a la redonda, eso nos decían algunos vecinos. Pudimos ver ventanales rotos, de hecho ya algunos vecinos han podido tapar durante el transcurso de la noche, hemos visto con algunos nylon, algunas planchas, estos ventanales que terminaron destruidos, producto, Lucho, de esta onda expansiva. Sí, Diego, me decías recién, esto principalmente es ¿gas de cañería o podría ser algún cilindro? Acá el sector, lo que nos decían ayer las autoridades es que todas las casas, por lo menos de este pasaje, están conectadas a gas de cañería. Ya. El tema es que nos decían algunos vecinos, que bueno, lamentablemente no quisieron aparecer en cámara porque sería importante que ese relato lo entregaran públicamente, es que ellos han dicho, algunos han tenido temas que dicen que no han tenido la mantención suficiente en las cañerías de gas. Eso nos decían. Entonces, quizás por ahí puede ir el problema. Por lo mismo también que la SEC llegó inmediatamente ayer a investigar este tema para ver responsabilidades también de la empresa de gas, en este caso, que suministra este gas por cañería. Claro. Voy contigo de inmediato, Diego. Michel, lo preguntaba si era gas de cañería o no, porque ayer cuando conversamos con Luis Salamanca por lo de Tocopilla, nos decía que también muchos de estos casos tienen que ver con balones de gas, cilindros de gas. Así es. Entonces, por eso le hacía la pregunta, Diego, ¿tú algún gesto me hacías cuando hacíamos la pregunta? Si hay 2 elementos, recordemos, año 2007, calle Serrano, Valparaíso. Oh, Valparaíso. Esa fue una fuga en la calle. Sí. Y el gas, de una u otra manera, se transporta, va por debajo, hay olor a gas, la gente llama, no se detecta la fuga y en un momento dado, temprano en la mañana, hay una explosión que afecta ahí en calle Serrano. Por lo tanto, ahí teníamos un caso de gas de una red domiciliaria. El tema es que hoy día la red domiciliaria convive con lo que son los dispositivos móviles. Entonces, claro, eso es importante señalarlo porque básicamente muchas de las explosiones que nosotros vemos tienen que ver con los dispositivos móviles. ¿Cuál es la falla?
no es el cilindro en sí mismo. La gente piensa que el cilindro explota. En realidad la falla suele ser entre lo que es el dispositivo, la estufa, por ejemplo, y lo que es el regulador. Las mangueras nos hablaba ayer. Tienen una fecha de vencimiento de 5 años y por lo tanto hoy día cuando uno va, lo importante es comprarlo en un establecimiento establecido y que te venden ya el ensamblaje completo. El cilindro, el regulador, las abrazaderas. Las abrazaderas, que no es llegar y amarrarlo con un alambrito. Por eso lo mejor es comprar el ensamble completo, que viene el regulador y la manguera. Por la SEC. Y viene afuera el QR por la SEC. Pero eso tiene vencimiento. Habitualmente es eso. Aquí sería bien importante, va a ser muy importante saber el tema del origen y causa, porque una cosa es que sea la red domiciliaria por cañería, la otra es que haya sido un dispositivo móvil. Ahora, aquí también es importante, yo ayer me tocó ver un testimonio de una vecina que decía que ella había cambiado a dispositivo, a cilindro, posterior del 2010. Porque habían existido problemas con las cañerías y con alguna fuga y ella cambió a cilindro. Entonces, aquí la investigación de la SEC, como hay personas fallecidas, también la investigación de Carabineros es clave para determinar el origen y causa. Más allá de las responsabilidades, conocer origen y causa nos permite saber cuán importante sigue siendo la preparación de la comunidad. Tú sabes que a mí me impresiona, yo creo que debemos llevar años diciendo que el regulador y la manguera vence. Sí. Y yo me sigo encontrando en preparación comunitaria con que es algo que sorprende. Claro, que la gente no tiene idea. Y que no tiene idea. Sí. Y entonces, que no se le toma el peso a la importancia de esos productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú puedes tener una fuga pequeña. Esa fuga pequeña, cuando tú tienes una fuga importante, tú vas a sentir el olor a gas, porque tiene un aditivo. Pero cuando la fuga es pequeña, tu olfatímetro, podríamos decir, no lo nota. Empieza a fallar y no lo nota. Y por lo tanto, ese gas se empieza a acumular. Si es gas licuado de petróleo, es más pesado que el aire. Por lo tanto, se queda y se mantiene abajo, que es más difícil de ventilar. Si es natural, va a tender a subir. Entonces ahí lo que hay que hacer cuando sentimos esta alarma, que es el olor a gas, abrir. Es, mientras voy saliendo, voy ventilando y llamo a los bomberos una vez fuera del lugar. Y jamás prender nada. Las luces, nada. Nada. Absolutamente. Salgo con lo puesto y con el celular, y el teléfono lo prendo afuera. ¿Te fijas? No nos olvidemos la recomendación de no usar el celular en las estaciones de servicio, porque la gente se olvida que la chispa lo que enciende es el gas. Exactamente. No el líquido. No el líquido. No el líquido, porque el gas es el volátil. Y en este caso viene gas licuado que al entrar en contacto con el aire se gasifica. Claro. Diego, conversaste con vecinos, cuéntanos un poco cuál es el escenario ahí. Diego. No, todavía no está Diego. Vamos a preguntarle un poco por la situación después de los vecinos, porque vemos que, claro, hay una casa que es la que queda destruida, pero claro, en general son casas de material ligero, entonces también la onda expansiva que nos decía Diego, estos 100 metros, afecta a otras casas. Diego, ¿estás ahí? Se le cortó el retorno al Diego. Parece que todavía no. Todavía no. Esperamos entonces a Diego cuando lo tengamos y esté con el retorno para que nos cuente un poco. ¿Ahora sí, Diego? Ahora sí, Lucho, estoy por acá. Oye, sí, se me había cortado el retorno, por eso no te escuchaba. Pero mira, cuéntame un poco si me puedes repetir la pregunta, te alcancé a captar que me decías sobre los vecinos. Sí. Sí, ayer nos decían ellos que estaban bastante impactados por la explosión. Muchos de ellos, como te decía, estaban en la hora de almuerzo, algunos cocinando, sintieron esta explosión, algunos cayeron al piso, producto de la onda expansiva, nos decían los que viven más a las casas más cercanas acá a la explosión. Y hay otros que terminaron con daños totales. Las casas que están a los lados, a los costados, los vecinos se tuvieron que ir a casa de familiares, ya no están acá. Anoche alcanzamos a conversar con uno de ellos cuando estaban sacando sus cosas y se estaban trasladando. Y nos decían que ahora lo que viene es saber cómo van a poder reconstruir sus casas. Muchas de ellas, de las casas que están acá en este sector, están con hipotecario y nos estaban mencionando que no saben qué va a pasar con eso. Van a tener que ir el día lunes al banco a ver el tema de los seguros, ver cómo lo van a hacer.
porque el daño en algunos casos es total. Mira, acá estamos viendo dos vecinos que están botando televisores que se dañaron. Ellos los vi salir de tres casas más arriba de donde ocurre la explosión. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Muy breve, su casa es la que está acá, como tres casas Sí, más. es de mi mamá, no es mía. Los daños que tuvieron en la casa, vimos recién los televisores ahí que los botaron a la basura. Las ventanas, todas las ventanas. Tuvimos suerte, sí, porque ya los vecinos, todo fue mucho más. Pero las ventanas fue lo que más. Así que nos están cambiando los vidrios ahora. El problema, no sé si esto habrá algún seguro, alguien se hará cargo o responsable. Esa es la principal pregunta. ¿Ustedes no los han contactado? No sabía nada. Claro, porque ayer la municipalidad decía que iba a intentar ayudar a los vecinos, que se iba a hacer un levantamiento de información, pero ustedes no se le han acercado de la municipalidad. La verdad que a lo mejor a mi mamá, pero no tengo conocimiento de eso. ¿Electrodomésticos se les quemaron? ¿Qué otras cosas se dañaron en la casa? Como te digo, principalmente, mi mamá está alejada, está a 4 casas de donde ocurrió el siniestro, pero no hemos tenido otras dificultades. Bueno, y todo el trauma que significó también. Mi mamá hasta ahora llora. ¿Ella vivía sola? Sola. ¿Y estaba ahí cuando ocurre la explosión? Sí, estaba ahí. No, fue terrible. O sea, yo soy de Concepción, me llamó para allá, así que fue una cosa bien dramática. ¿Su nombre? Haroldo Vivallo. Bueno, Haroldo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por venir. Bueno, ahí están los vecinos haciendo labores de limpieza, Lucho. Como te decía, hay muy pocos Diego. que hemos visto acá en la calle. Estábamos nosotros solos y lo vimos a él que traía los televisores ahí y los arrojó a la basura porque terminaron dañados producto de la explosión. Aprox, como decía el profesor Ortún, a ojo de buen varón, ¿cuántas son las casas afectadas? La municipalidad ayer informó 9, pero yo vi más de 9 casas afectadas. Por lo menos dentro de acá, si te hago un conteo rápido, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya veo 10 casas dañadas, de hecho un poco más, con daños más parciales obviamente. Seguramente Claro. dentro de este conteo de 9 que entrega oficialmente el municipio son las que terminaron con mayores daños. Pero si yo veo los ventanales que están rotos, por ejemplo, ya estamos hablando de cerca de 20 casas que terminaron con diversos daños, en las ventanas, en algunos electrodomésticos que cayeron producto de la onda expansiva. Entonces, el daño igual aquí va a tener que ser evaluado por parte de las autoridades al momento de poder levantar esta información. Me imagino que lo harán como en toda catástrofe que ocurre, digamos, en toda tragedia, ver y ir dimensionando el grado del daño de las viviendas y allí también entregarles alguna ayuda a los vecinos. Ahora, ayer el municipio decía que se estaba evaluando, no dijo concretamente el alcalde qué específicamente se les iba a entregar, que lo iban a ver con la información que iban a levantar en terreno. Así que esperemos que eso sea pronto, porque son viviendas. Los vecinos quieren volver a retomar sus vidas, a poder volver a estar habitando sus casas y por lo mismo necesitan una ayuda pronta. Oye, Diego, y lo Tenemos otro... cuñas, el Lucho, de dime. bomberos. ¿Sí? Te escucho, dime. No, que tenemos declaraciones de bomberos, te decía, quien nos entregaba ayer un poco el panorama de lo que había sido esta explosión, el trabajo que ellos hicieron en un principio, porque nosotros llegamos acá cuando la explosión había sido recién. Había mucho olor a gas cuando llegamos a este sector y veíamos bomberos, obviamente, llegar acá al lugar, comenzaron a cerrar las calles, luego se abrió un perímetro de cerca de 60 metros, porque allí ya cuando se comprueba que podría ser una explosión por gas a cañerías, se comenzó esta evacuación también de 36 personas. Todos los vecinos de estas casas fueron evacuados en ese instante. Bomberos nos entregó ayer el relato, Lucho, te invito para que lo pasemos a revisar también y que nos dé más contexto de la emergencia que se vivió ayer acá en este punto. Ya. Nos encontramos con un incendio en el lugar, en el cual una casa totalmente destruida por efecto de lo que pudiese ser en primera instancia acumulación de gas y lo que genera el daño al resto de las viviendas. Nosotros nos concentramos solamente en poder confinar la fuga, que por eso se pidió la unidad de especialidad HASMA del Cuerpo Bombero Temuco para poder pinzar y así poder comunicarnos con la empresa que administra, por la información que tengo, el suministro de gas soterrado, que es Lipigas. Sí, bueno, la situación, como decía el comandante de bomberos del cuerpo de Temuco, era bastante difícil acá cuando se llega a esta zona. La gente estaba bastante choqueada por la explosión, porque los pilló desprevenidos. O sea, como te decía, estaban en ese horario de almuerzo preparándose cuando sienten esta
este fuerte ruido, nos dicen algunos, otros pensaron que estaba temblando porque se movieron las casas. De hecho, en otras zonas, en otros sectores de acá de Temuco, que están a 2 kilómetros, 3 kilómetros, sintieron muy fuerte también la explosión. Y otra cosa que nos llamó la atención y conversábamos ayer con los vecinos, Lucho, es que la onda expansiva se sintió más hacia abajo. La mayor parte de las casas dañadas están hacia la parte baja de acá del sector de Fundo del Carmen, donde nos encontramos ahora. Se fue hacia ese sector. Las casas que están más arriba, como decía el vecino que acabamos de escuchar, que lo entrevistamos, alcanzó la onda a cerca de 4 casas más arriba nomás, pero hacia abajo podemos ver que por lo menos hasta la 9ª o 10ª casa resultó con daños en sus ventanales. Lo mismo ocurre con casas que están en la parte trasera de donde fue esta explosión. Acá llegó ayer el alcalde para ver los daños, ver cómo se podía ayudar de inmediato a los vecinos, qué se podía hacer desde la municipalidad. Ellos adoptaron, por ejemplo, traer este container donde los vecinos están arrojando allí parte de los escombros, las cosas que se perdieron, y también se estuvo ayudando en ese momento a limpiar toda esta zona, porque acá tú ves ahora limpia la calle, acá donde nos encontramos en este sector, pero por ejemplo, esa reja que está allí estaba acá al frente. No, claro. Con la explosión saltó allá. O sea, si tú ves acá, si alguien iba pasando a esa hora, claro, o sea, sería otra la situación que estaríamos contando ahora, y no solo de una persona fallecida. Eso mismo nos decían los vecinos, por eso también les impactaba esta situación. Ayer teníamos el testimonio también, Lucho, de un vecino que llegó de acá a decirnos, oiga, de hecho se acerca a mí y me dice, quiero entregar este teléfono, estaba en el techo de mi casa. Y era el teléfono de uno de los familiares de la casa que explotó. Entonces, ese fue el nivel, digamos, de la explosión. Y por eso que también los vecinos estaban bastante choqueados ayer. Diego, en primera instancia y muy preliminar, porque entendiendo de que se está en una etapa súper inicial de investigación, ¿se sabe dónde habría ocurrido, en qué parte, si es que es una estufa, si es que por ejemplo fue, no sé, la cocina, Calefón, ¿hay alguna teoría inicial? Mira, me dicen que todavía no está establecido eso, por el nivel de destrucción en el que quedó la casa. Entonces nos han podido determinar puntualmente dónde fue la explosión, si fue la cañería, si fue en algún artefacto dentro del domicilio, eso no se sabe. O si existió la fuga silenciosa, por saturó y alguna mala explosionó manipulación, todo. por ejemplo. Claro. Todo eso está siendo investigado, o también está dentro de las aristas si hubo algún tipo de mala manipulación de los artefactos que funcionan a gas. Eso va a formar parte de la investigación. La persona fallecida es una adulto mayor de 77 años que estaba sola en ese momento acá en la casa. Entonces ¿Vivía con va más a tener gente? que ser investigado finalmente el motivo por el que ocurre la explosión. Ella vivía con más personas. Estas personas no estaban acá ayer, estaban aparentemente de viaje, como era fin de semana, era día sábado, y cuando se enteran rápidamente vuelven acá a la casa. Afortunadamente estaban acá cerca en la región, y allí se enteran, porque eran por eso 5 desaparecidos en un principio, porque era el núcleo familiar de esta casa. Entonces se comienza a contactar a uno por uno, y cuando comienzan a contestar los teléfonos se fue descartando personas desaparecidas, y allí ya dijeron, mi mamá estaba en la casa, dice la propietaria de esta vivienda, y inmediatamente comienzan las labores de búsqueda por parte de grupos especializados de bomberos, quienes rápidamente pudieron lograr dar con el cuerpo, lamentablemente, de esta persona fallecida. Claro. Michelle, te pregunto a ti, para que se genere una saturación por gas con una explosión posterior, con ese nivel de daño, ¿cuánto pudo haber estado rato saliendo el gas, por ejemplo? Va a tener que ver con la fuente. O sea, si estamos hablando de una fuente, entre comillas, infinita, que es la cañería, ¿cierto? Versus una fuente como podría ser un cilindro, van a tener capacidades diferentes. Ahora, la verdad es que cuando son pequeñas, sobre todo de los cilindros, puede ser mucho rato. Por eso que una recomendación muy importante, sea de cañería o sea por cilindro, tenemos que tener con el gas un par de precauciones. Uno,
Por ejemplo, vámonos a lo que más común de quienes nos están viendo hoy día, la estufa a gas. Siempre la estufa, aunque esté apagada, debe Atrás. estar exactamente Atrás cerradito. Siempre. La llave, lo que vendría a ser la llave de paso. Del regulador. Del regulador, exacto. Segundo, siempre en espacios amplios, abiertos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Para que tú puedas encender el gas, tiene que haber una mezcla de oxígeno y de gas determinado. Es decir, si tienes mucho oxígeno, el gas no va a prender. Si tienes mucho gas, tampoco va a prender. O sea, nunca en una habitación, en una pieza, con una estufa a gas cerrado. No, nunca. Porque primero, si la tienes además prendida, va a consumir gas, o sea, va a consumir oxígeno, va a emitir gases, pero además si tienes una fuga, eso no ventila. Entonces, tú tienes que tenerlo en espacios amplios. Si tú recuerdas, la razón de los calefón antiguamente era estar adentro de las casas. En el baño. En el baño. La norma después salió. Y en muchas casas todavía hay redes que tienen cilindros de 45 grados, de 45 kilos, y esos cilindros se ponen fuera de la casa y se arma una red hacia el interior. Mis papás lo tienen así. Los de 45 están los dos afuera. Y ahí tubería hacia adentro. Exacto. Y tú te vas a fijar que además hay ventilación abajo y arriba, de manera tal de que el gas que es licuado de petróleo pueda ventilar porque es más pesado que el aire. Ahora, quienes nos están mirando y están en edificios, sepan también la importancia de ya el gas domiciliario, la importancia que tiene el sello verde, que cuando van a fiscalizarlo, van a ver que hayan ventilaciones en la cocina, por ejemplo. Y eso es muy importante. Aunque yo tenga una estufa encendida, siempre debo tener ventilación asegurada. Puede ser contradictorio eso, porque yo estoy tratando de calentar un espacio, pero siempre debo tener una ventilación activa para que haya en el fondo intercambio de gases, de aire y también en el caso de la fuga, siempre que tengamos gas, que si hay alguna fuga, eso se pueda de una u otra manera disipar rápidamente. Si tenemos olor a gas, insistir, salir sin apagar nada, sin mover nada y llamar a los bomberos desde afuera. Y lo que nos ir decías abriendo. tú, abrir ventanas mientras uno va, ojalá cuando uno sale dejar la puerta abierta, ir saliendo así. Así y lo es. otro que nos decía súper importante, la estufa a gas en lugares abiertos, Siempre. nunca encerrado en la pieza con la estufa a gas. Una eléctrica uno lo puede hacer, pero con una... A gas, no. A una gas, no. Y cuando la tienes encendida, la típica, ¿no? Oye, sabes que el aire está pesado. Sí, pues. Entonces me duele la cabeza. Eso habitualmente tiene que ver con, en realidad, un primer signo de contaminación, un primer signo de Idealmente, intoxicación. por ejemplo, si en un departamento alguien tiene una estufa a gas o en una pieza, en una casa tiene una estufa a gas, dejar la ventana un poquito abierta. Siempre, incluso aunque estés en el o sea, estés en un espacio tan amplio como el living, siempre tener un espacio en el cual haya intercambio y haya ventilación. Ok. Michelle Deler, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos. Don Diego, muchas gracias a usted también. Tomamos contacto con usted en cualquier momento si es que hay novedades sobre lo que ocurrió con esta casa y esta explosión ahí en Temuco. Muchas gracias a ambos. Muchas Nos gracias. vemos